Hablemos de la Navidad. Pero a ver, en serio. Más allá de las luces y los villancicos. Exacto. Más allá de todo eso. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde viene todo? Mm, El árbol en la sala, los regalos, la fecha, el 25 de diciembre. Lo damos todo por sentado, pero cuando uno empieza como que a jalar de los hilos, la historia es mucho más antigua y extraña. muchísimo más. Y creo que para entenderla hay que empezar con el verdadero protagonista del invierno antiguo. El miedo. El miedo. Sí, el miedo. Para ellos, el solsticio de invierno no era un evento astronómico bonito. Era una crisis existencial. Claro. Cada día el sol salía más tarde, se ponía más temprano. La pregunta que los aterrorizaba era, ¿y si esta vez no vuelve? ¿Y si la oscuridad gana? ¡Qué terrible! Exacto. Ese miedo profundo a que la vida se detuviera para siempre es lo que impulsó la creación de rituales. Rituales desesperados para ayudar al sol a renacer. Esa es la semilla de casi todo. O sea, no era una celebración, era una intervención, una lucha contra la oscuridad. Me gusta ese punto de partida. Entonces, si nuestra Navidad es como un montón de capas, ¿cuáles son las más profundas? Pues para eso nos tendríamos que ir hasta la antigua Mesopotamia, a un festival llamado Sagmuk. Sagmuk o Akitu, también se le conoce así. Y fíjate en lo primero que salta a la vista, su duración. 12 días. 12 días. Ya me suena. Los 12 días de Navidad. Ahí lo tienes. Conmemoraba la victoria del dios Marduk sobre Tiamat, que era la diosa del caos. O sea, era un ritual para reafirmar el orden del cosmos. Entiendo, mantener el caos a raya. Pero leí algo en las fuentes que me pareció alucinante, el ritual de la humillación del rey. Eso era en serio. Totalmente en serio. Y era el clímax del festival. Al rey, que era como el representante de Marduk en la tierra, Ajá. lo llevaban al templo, le quitaban la corona, el cetro, todo. Y el sumo sacerdote lo abofeteaba, con fuerza. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objetivo? Que el rey llorara. Las lágrimas eran una señal de sumisión a los dioses. Si el rey lloraba, era un buen augurio. Si no lloraba, mal asunto para todos. Increíble. Es una inversión de poder total. El hombre más poderoso, humillado para salvar a su pueblo. Exacto. Y esa idea, la de la inversión social, es un arquetipo potentísimo que vamos a ver una y otra vez. El rey por un día. Ese mismo, el señor del desgobierno de la Edad Media. Es clave para entender lo que pasará en Roma. Pero antes de Roma, hay otra capa fundamental en Egipto. Ah, sí. Porque en Egipto la conexión es mucho más visual, ¿no? Casi como una fotografía. Es asombrosa. En Egipto, alrededor del 25 de diciembre, celebraban el nacimiento del dios Horus, el sol niño, Y su madre era Isis. Isis. Y aquí viene lo fascinante. Si uno mira las estatuas de Isis amamantando al pequeño Horus, la composición, la pose, Es la Virgen con el niño. es prácticamente idéntica. El molde visual de la Madre de Dios con su Hijo Salvador ya existía, estaba súper arraigado en la cultura. Eso facilitó muchísimo la transición, me imagino. Y leí un detalle que me pareció una locura, algo sobre palmeras. Sí, es un precursor directo del árbol de Navidad. Durante el solsticio, los egipcios decoraban sus casas con 12 brotes de palma. 12, otra vez el 12. Otra vez, uno por cada mes del año que esperaban que se completara. Es el primer uso que conocemos de vegetación perenne para decorar la casa como un símbolo de vida eterna en la época más oscura. Ok, esto es fascinante. De Mesopotamia, los 12 días y la inversión de roles. De Egipto, la imagen de la Madre Divina y la decoración con plantas. Pero el ambiente de fiesta, esa sensación de generosidad, de regalos, eso se siente muy romano. Ahí es donde se forja el esqueleto de la Navidad occidental. En Roma, la fiesta por excelencia eran las Saturnales. Las más populares, ¿no? Por lejos, del 17 al 23 de diciembre. Eran en honor a Saturno y a una mítica edad de oro donde no había jerarquías y esclavitud. Y para recrear esa utopía, ponían todo el sistema social patas arriba. Completamente. Los tribunales cerraban, no se declaraban guerras. Los amos servían la cena a sus esclavos. Se jugaba en la calle.
Y lo mejor, A ver, elegían por sorteo a un rey de las Saturnales, un ciudadano común, a veces un esclavo, que daba las órdenes más ridículas que se le ocurrieran, y todos tenían que obedecer. Era el caos organizado, me lo imagino. y de ahí vienen los regalos. Directamente de ahí. Se intercambiaban pequeños obsequios, figuritas llamadas sigilaria, y, muy importante, se regalaban velas de cera, los cerei, para simbolizar el regreso de la luz. Claro, la luz, siempre la luz. Siempre. Y cuando el cristianismo se hizo dominante, no podía prohibir una fiesta tan querida. Así que aplicó una estrategia brillante. Si no puedes con ellos, úneteles. Básicamente, la bautizaron, resignificaron todo. Los regalos ya no eran por la edad de oro, sino por los Reyes Magos. Los banquetes se volvieron actos de caridad. Entiendo. Pero la fecha exacta, el 25, eso no viene de las Saturnales. Leí sobre otro culto solar muy potente. Esa es la pieza clave que fija el calendario. En el año 274, el emperador Aureliano necesitaba unificar el imperio, Que se caía a pedazos, exacto. y para ello creó una nueva religión de Estado, el culto al Sol Invictus. El sol invicto. Y su cumpleaños era El 25 de diciembre. el Dies Natalis Solis Invicti. En el calendario juliano era el solsticio, el día en que el sol renacía. O sea que el 25 de diciembre ya era el nacimiento de un dios sol mucho antes de asociarse con Jesús. Así es. Y el puente definitivo lo tiende Constantino. Antes de convertirse al cristianismo, fue un devoto del Sol Invictus. Para la gente del imperio, la transición fue casi imperceptible. El 25 siguió siendo la fiesta de la luz, solo que ahora el Salvador era Cristo, la luz del mundo. ¡Wow! Roma nos da la fiesta y la fecha. Pero me faltan las imágenes más icónicas. El árbol, el muérdago y el viejito barbudo. Eso no se siente nada mediterráneo. Suena frío, a bosques. Y ahí es donde nuestro viaje nos lleva al norte de Europa, a los pueblos germánicos y escandinavos y su ciclo de Yule. Allí el invierno era una amenaza mortal. Siempre pensé que Santa Claus venía de San Nicolás, pero una de las fuentes apuntaba a alguien mucho más antiguo y más salvaje. ¿Odín? ¿Cómo es posible? Es una de las transformaciones más espectaculares. Durante las 12 noches de Yule, se creía que Odín, también llamado Holnir, el de Yule, lideraba la caza salvaje. Una procesión de fantasmas por el cielo. ¡Qué miedo! Terrorífico. Y la descripción de Odín en esa cacería es reveladora. Un anciano imponente, de larga barba blanca, envuelto en una capa, montando un caballo de 8 patas, Sleipnir. La imagen es potentísima. ¿Y los regalos? ¿Dónde entran ahí? Aquí viene el detalle increíble. Los niños debían dejar sus botas cerca de la chimenea llenas de paja o zanahorias para el caballo de Odín, para Sleipnir. Ah, la comida era para el caballo. Exacto. Y a cambio de esa amabilidad, Odín bajaba por la chimenea y dejaba en las botas pequeños regalos o dulces. Es el origen directo de colgar las botas y, claro, de la figura de Santa Claus. Alucinante. ¿Y el árbol decorado? También del norte, los germanos veneraban los árboles perennes, los abetos. Para Yule, decoraban un árbol con velas para representar las estrellas y con ofrendas. ¿Y el tronco de Yule? ¿Qué era eso? Un tronco enorme que debía arder durante los 12 días para proteger la casa. Sus cenizas se guardaban para encender el del año siguiente, símbolo de continuidad. Y hoy sobreviven el postre, el bush de Noel, el tronquito de chocolate. Ese mismo. Y el muérdago es celta, sagrado para los druidas, un símbolo de paz tan potente que si 2 ejércitos enemigos se encontraban bajo muérdago, tenían que deponer las armas por ese día. ¡Qué bonito! Y la iglesia, de nuevo, lo resignificó todo. El acebo, por ejemplo. Las hojas espinosas pasaron a ser la corona de Cristo y las bayas rojas, su sangre. Es increíble. Después de este recorrido, queda claro que casi nada de lo que asociamos con la Navidad es originalmente cristiano. Es un collage de 1000 piezas. Lo que me lleva a la pregunta final y la más espinosa. ¿Cómo se digiere todo esto desde dentro de la fe? Y lo genera. Es la gran tensión hoy en día. Las fuentes nos muestran 2 posturas opuestas. Por un lado, la inmensa mayoría, católicos, ortodoxos, protestantes. ¿Qué dicen ellos? Que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús.
Reconocen que la fecha es una convención simbólica, pero argumentan que lo que importa es el significado que se le ha dado por casi 2 milenios. Ok. Y la otra postura, la que rechaza la celebración. ¿Cuál es su argumento central? No es solo que no sea original, es mucho más profundo. Para ciertas iglesias evangélicas más conservadoras, el problema es que la Biblia, según su interpretación, prohíbe explícitamente adoptar rituales paganos para adorar a Dios. Lo consideran una abominación. ¿Y en qué se basan para una afirmación tan fuerte? ¿Se apoyan en pasajes muy directos? Como en Deuteronomio 12, donde Dios advierte a Israel: no pregunten cómo servían esas naciones a sus dioses para hacer ustedes lo mismo. La orden es destruir esas prácticas, no imitarlas. Entiendo. O citan pasajes como 2 de Corintios 6. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Desde esa perspectiva, mezclar la adoración a Dios con rituales a Saturno u Odín es desobediencia. Es contaminar el Evangelio. Entonces, para ellos, la figura de Constantino no es un héroe que legalizó el cristianismo. Al contrario, es casi un villano. Lo ven como el punto en que la Iglesia hizo un pacto con el poder. Y para crecer, abrió la puerta al sincretismo, diluyendo la fe. Y el modelo a seguir son profetas como Elías. Exacto, que purgaron la idolatría. La tensión es esa, entre una fe que da nuevo significado a la cultura y otra que busca una pureza bíblica estricta. ¡Qué complejo! Al final, esta fiesta tan familiar es el resultado de milenios de miedo al invierno, de rituales de imperios desaparecidos y de una brillante o peligrosa estrategia de adaptación religiosa. Lo que nos queda es esa tensión sin resolver. ¿Es la Navidad el mayor éxito de la inculturación? ¿La prueba de que un mensaje puede adoptar formas antiguas para hacerse universal? ¿O es una desviación que se alejó demasiado de sus raíces? Exacto. No hay una respuesta fácil. Y eso nos deja con una pregunta final. Sabiendo que casi todas nuestras grandes celebraciones son resultado de estas fusiones, ¿cómo nos posicionamos? ¿Puede la intención que una persona le da hoy a una tradición anular por completo el origen que tuvo hace 2000 años? Es algo en lo que pensar la próxima vez que decoremos el árbol.